Vamos a hablar ahora sobre el hueso del omóplato, también llamado escápula. Muy bien. La palabra omóplato deriva de su etimología. Homos quiere decir hombro, plate es ancho. Entonces, haciendo alusión a uno de los huesos del hombro que tiene un área ancha. Escápula u omóplato es exactamente lo mismo. Es este hueso que ven en la imagen de forma triangular. Es muy importante que observen. Le vamos a escribir casi en todo tres cosas. Tres ángulos, tres bordes, tres apófisis, debido a su característica triangular. Entonces, para empezar, hay que definirlo como un hueso plano. Es un hueso plano. Recuerden que tiene una superficie externa, una interna y en medio tiene su médula, ¿verdad? Tiene tres ángulos. A estos tres ángulos hay que definirlos. Les llamamos el ángulo superior. Ángulo, recuerden, es el sitio donde dos bordes se unen. Tenemos un ángulo inferior. Y también tenemos un ángulo en esta región lateral. Entonces, tres ángulos: superior, inferior y lateral. También tenemos tres bordes de la escápula. ¿Cuáles son los bordes de la escápula? Tenemos un borde medial que apunta pues hacia el centro, hacia la línea media. Un borde lateral un poco más grueso, un borde lateral, y un borde superior un poco más corto. Ahorita vemos los otros nombres y características de cada uno. También a la escápula le vamos a estudiar tres apófisis. ¿Cómo definimos apófisis? Apófisis, recuerda, eran salientes que tenían los huesos. Cuando un hueso tiene una espícula, algo que protruye, a eso le llama apófisis. Normalmente las apófisis sirven para inserción de ligamentos, para inserción de músculos, incluso pueden servir como palancas para los cuales se pueden apoyar algunos músculos. Y cuando hablamos de caras, no tiene tres caras, solamente tiene dos caras. Una cara anterior o costal y una cara posterior o dorsal. Cuando hablamos de la escápula, una forma muy práctica de describirla es por medio de las inserciones u orígenes musculares que tiene la escápula. Y hay que recordar que la escápula se relaciona con 18 músculos. Esto es interesante. Si tú sabes describir los 18 músculos, vamos a poner ahí 18. Si tú sabes describir los 18 músculos que se insertan u originan en la escápula y saben exactamente en qué punto, definitivamente sabes describir la escápula. Entonces, vamos a ir describiendo paso por paso. Vamos a empezar. Vamos a irnos al hueso propiamente. Esta es la escápula, la vemos, una imagen de la escápula, observen. La escápula. Tenemos una vista anterior y una vista posterior. Vean la vista posterior. La vista posterior se caracteriza por tener esa espina prominente, dividida en dos fosas. Fosa supraespinosa, por encima de la espina. Fosa infraespinosa, por debajo de la espina. La cara anterior no está dividida por espinas, pero tiene unas crestas en su superficie anterior. En toda esta cara anterior se va a insertar un origen, no en toda, ¿verdad? Sobre todo en la porción superior, se va a originar un músculo que se denomina músculo subescapular, con SV. Ese músculo subescapular, pues estas líneas son para dividir cada una de sus digitaciones. Vean cómo la cara anterior no es del todo vertical, tiene como una angulación a este nivel, una angulación de unos 130 grados, es decir, hay una porción vertical, pero en la porción más superior, fíjense cómo se está curveando hacia adelante, y forma un ángulo de 130 grados. Vamos a irnos por los bordes. Primero vamos a estudiar los bordes. Tenemos un borde medial, yo quiero que lo vean. Este es el borde medial de la escápula. Se extiende desde el ángulo superior de la escápula hasta el ángulo inferior de la escápula. Es el borde medial. Vean las características del borde medial. Es afilado. El grosor del borde medial es prácticamente muy pequeño. Si lo queremos comparar con el borde lateral de la escápula, vamos a darle la vuelta. Observen, esta es la escápula. Vamos a darle la vuelta. Vean el grosor ahora del borde lateral. Mucho más grueso, ¿verdad?
El borde lateral lo localizamos porque está por debajo de esta cavidad en forma de pera, cavidad piriforme, denominada cavidad glenoidea. Es la cavidad glenoidea que se va a articular, que se articula con el húmero. Este es el húmero, vamos a poner un poquito la articulación. Este es el húmero, la cabeza del húmero es la que vemos aquí. Cabeza del húmero. Es la cavidad glenoidea y cuando se articulan forman la articulación glenumeral. La articulación glenumeral es la que conocemos como articulación del hombro. Claro que vamos a ver en las siguientes clases que la articulación del hombro realmente son 3 articulaciones. Incluso a veces algunos autores consideran una cuarta articulación por ahí. La escápula entonces se va a articular con el húmero, perdón, con la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. También acuérdense que teníamos un hueso por acá, que era la clavícula. ¿Se acuerdan de la clavícula? La clavícula tenía un extremo, obsérvenlo, un extremo acromial liso. Y este extremo acromial se articula con el acromion, ¿verdad? Y forman ahí la articulación acromioclavicular. Además, la escápula, vamos a otra vez observar, la escápula en su cara anterior, toda esta es la cara anterior de la escápula o cara costal, por algo le dicen cara costal porque se va a articular, va a estar unida a las costillas, a la pared torácica, la porción posterior y superior de la pared torácica. Va a estar separada de un músculo, va a estar separada de la pared costal por medio de un músculo que se conoce como serrato anterior. El serrato anterior se origina sobre todo por delante del borde medial, a este nivel, por delante del borde medial. Esa articulación se llama escápulo-torácica, porque estamos separando el borde medial de la escápula o la cara anterior de la escápula de la caja torácica. Y es de tipo cisarcosis. Luego platicaremos de esa articulación cisarcosis, en la que participa un músculo. Cavidad glenoidea otra vez. Ahorita vamos a hablar de la apófisis coracoides, del acromion y de la espina, sus 3 apófisis. La espina está en la cara posterior. Muy bien, ya que vamos a regresarnos un poquito al borde medial. Es afilado el borde medial. Prácticamente, si lo vemos en posición anatómica, recuerden, sería la escápula. La escápula aquí la veríamos. La escápula, sobre todo el borde medial, está separado de la línea media. De hecho, está separado exactamente de las vértebras torácicas. Se extiende prácticamente de la vértebra T2, es decir, el ángulo superior de la escápula llega al nivel vertebral de T2, de la apófisis espinosa de T2, y el ángulo inferior de la escápula llega a nivel de T7. Entonces podemos afirmar que todo el borde medial de la escápula se extiende desde la vértebra T2 hasta la vértebra T7, hacia las apófisis espinosas. De hecho, hay una distancia, la distancia entre el borde medial de la escápula y las vértebras, que estarían por aquí más o menos, es de unos 7.5 centímetros. Sí, está un poquito lejano en posición anatómica, ¿verdad? Lo que corresponde a la espina de la escápula, vamos a acercar un poquito. Ahí está la espina de la escápula. La espina de la escápula está a nivel de T3. Entonces, de T2 a T7, y exactamente la espina está a nivel de T3. Vean cómo la espina de la escápula tiene todos estos labios. Un labio que está por arriba y un labio que está por abajo, y converge en una zona triangular. Esa zona triangular que ves ahí es el sitio de inserción de uno de los músculos del dorso, que se conoce como romboides menor. El romboides menor se inserta en la espina, en este triangulito que vemos aquí. Por encima de este triangulito va la inserción del músculo elevador de la escápula, también llamado angulador del omóplato. Entonces, de superior a inferior sería angulador del omóplato. Vamos a acercarlo un poquito más para que se vea. Ahí está. Angulador del omóplato, romboides menor y
romboides mayor. Son los 3 músculos que se insertan en el borde medial. Y todo esto llega al ángulo inferior. Todo esto es el ángulo inferior de la escápula, del cual ahorita vamos a platicar. Entonces vamos a regresarnos a la clase para entender un poquito el ángulo medial de la escápula. El borde medial de la escápula, discúlpenme. Dijimos que el borde medial es afilado, es todo este que está aquí. Dijimos que a partir de donde se origina la espina, hay una fosita triangular donde va la inserción del músculo, que sería este, romboides menor. Recuerdan, aquí están las apófisis espinosas de las vértebras, desde la C7, y esta sería la T1. Desciende el músculo hacia este nivel, hacia el borde medial de la escápula. Y luego abajo está el romboides mayor, que va de la apófisis espinosa desde la T2 hasta la T5 y prácticamente se inserta en el resto del borde medial. Por eso es afilado. Y por eso recordamos que cuando pensamos en borde medial de la escápula, automáticamente pensamos en los romboides. La acción de los romboides, recuerda, era traccionar la escápula hacia la línea media, lo que se conoce como la retracción de la escápula, una aducción. Y por encima de ese nivel de la espina se inserta este músculo que vemos aquí, que se conoce como el elevador de la escápula. Elevador de la escápula o angulador del omóplato a nivel del ángulo superior. Muy bien, entonces prácticamente llevamos 3 músculos de los 18 músculos de la escápula. Son 18, ya sea inserción u origen, pero así en general para poder escribir toda la escápula bien. Vamos ahora a platicar un poquito de las fosas de la escápula. Regresemos un poco a la escápula. Aquí está. Tenemos esta estructura llamada la espina. Todo esto es la espina, observen. La espina se extiende de este borde medial, este triángulo. Vean cómo tiene como un borde superior y un borde inferior. Está gruesa. De hecho, la espina se origina en la parte más convexa de la cara posterior, como podemos observar. La parte más convexa. En sentido lateral, la espina, fíjense cómo si la seguimos lateralmente, vamos a terminar a nivel del acromion. Entonces, el acromion, prácticamente, ahí se ve el acromion, prácticamente lo vamos a definir como una prolongación lateral de la espina. Y no solo prolongación, sino que también se va a ensanchar. Así lo vamos a definir. La espina divide a la cara posterior de la escápula en una fosa que está por encima de la espina, que se conoce como fosa supraespinosa. Vamos a hacerle un poquito mejor de zoom. Ahí está. Fosa supraespinosa, aquí la vemos. La fosa supraespinosa es el origen del músculo supraespinoso. Vamos a ver después una serie de músculos denominados los músculos del manguito rotador, que se encargan de mover el húmero, sobre todo rotarlo, ¿verdad? Entonces, el músculo supraespinoso se origina de la fosa supraespinosa, no tiene dificultad en eso. Ahora, en la fosa infraespinosa, en toda esta estructura, va un músculo que se conoce como el músculo infraespinoso. Infraespinoso, aquí va. Y así dividimos a las fosas. Las fosas, como podemos observar, fíjense cómo tenemos la espina gruesa. Vamos a ponerla aquí. Es gruesa la espina. Pero fíjense cómo a este nivel tenemos una escotadura. Esta escotadura está entre el borde medial de la espina y observen qué estructura sería esta. Esto que estamos tocando aquí corresponde a la cavidad glenoidea. ¿Ya vimos? Dijimos que la cavidad glenoidea es prácticamente el sitio donde se articula la cabeza del húmero. La cabeza del húmero que sería aquí, ¿verdad? En la articulación del hombro. Entonces, regresando un poco a la vista que teníamos hace unos momentos, aquí está. Ese espacio entre la cavidad glenoidea y la espina se conoce como la escotadura. Es una escotadura. Una escotadura es como un pequeño espacio, un escote. Por escote entendemos como un pequeño
un espacio afilado, un espacio en forma de V. Esa escotadura se conoce como espino, por espina, glenoidea. La escotadura espinoglenoidea es el espacio, voy a poner la pluma en la escotadura espinoglenoidea y le voy a dar vuelta. Exactamente donde la fosa supraespinosa comunica con la fosa infraespinosa. Entonces, la escotadura espinoglenoidea va a ser el sitio, vamos a hacer un mejor enfoque, ahí está. La escotadura espinoglenoidea va a ser el sitio donde los vasos y nervios localizados en la fosa supraespinosa pasarán a la fosa infraespinosa. Es decir, un ejemplo, tenemos a la arteria supraescapular o al nervio supraescapular que llegan a primero la fosa supraespinosa y para llegar a la fosa infraespinosa deberán cruzar esta espina, esa escotadura espinoglenoidea, que aquí la vemos, espinoglenoidea, y llegan a la fosa infraespinosa. ¿Sale? Muy bien. Entonces regresemos un poquito a la cámara, aquí a los dibujos. Tenemos entonces el músculo supraespinoso. Esta es la espina, recuerden, la espina se convierte en el acromion cuando se abren. Y este es el músculo infraespinoso. Luego veremos que estos músculos se dirigen hacia el húmero. Cuando platiquemos de húmero, diremos qué porción del húmero. Y así dividimos esas dos fosas. Ahora vamos a platicar sobre los ángulos inferiores, el ángulo inferior y el borde lateral de la escápula. Recuerden, borde medial. ¿Qué característica tiene el borde medial de la escápula? Es afilado, afilado, liso, muy delgado. Si lo comparamos con el borde lateral de la escápula, vean el grosor. Es mucho más grueso el borde lateral de la escápula que el borde medial. El borde lateral de la escápula lo podemos estudiar por debajo de la cavidad glenoidea. Recuerden que cuando ustedes ven esta cavidad en forma de lágrima o en forma de perita, es la cavidad glenoidea. Abajo de esa cavidad glenoidea tenemos un tubérculo. Este tubérculo que vemos aquí se conoce como el tubérculo. Vamos a darle un zoom un poco más intenso. Se conoce como el tubérculo infraglenoideo, porque está infra significa que está por debajo de la cavidad glenoidea. El tubérculo infraglenoideo es el sitio de origen de una de las cabezas del tríceps. El tríceps es un músculo del brazo, tríceps, que tiene 3 cabezas, y la cabeza larga se origina en este sitio. Después, conforme vamos bajando, yo quiero que observen cómo en este borde lateral grueso, vamos a estudiarlo ahí está. Como en este borde lateral grueso se van a originar varios músculos. Tenemos a los famosos redondos, músculos redondos. En inglés es teres, se escribe teres. Tenemos al redondo menor, arribita, y abajo tenemos al redondo mayor. El redondo mayor se extiende un poco hacia el ángulo inferior. Redondo menor, redondo mayor. Mucho cuidado porque también empiezan con la letra R, igual que los romboides. Pero los romboides dijimos que se insertan en el borde medial. Los romboides son músculos del dorso. Los redondos son músculos de la extremidad superior, sobre todo el húmero, se describen en el tema de axila. Por tal razón, al borde lateral también le conocen como el borde axilar. Borde lateral de la escápula también se le conoce como el borde axilar de la escápula. Y al borde medial también se le conoce como el borde vertebral de la escápula. El borde vertebral. Muy bien. Aquí a nivel del ángulo inferior, vamos a escribir un pequeño origen, un pequeño fascículo del dorsal ancho que va a pasar por ahí y va a servir como un punto de origen. Entonces vamos a regresar a la imagen para describir los músculos que nos faltaban.
Tenemos el músculo dorsal ancho, que ya describimos en temas previos, en el tema de dorso. El dorsal ancho, acuérdense cómo se originaba de las apófisis espinosas de T7 hasta las lumbares, hasta el sacro, y sus fibras iban de esta forma, cada vez se iban empaquetando más. Observa cómo algunas pequeñas fibras del dorsal ancho se llegan a originar en el ángulo inferior de la escápula, en el ángulo inferior. Este es el ángulo inferior de la escápula, antes de insertarse en el surco intertuberositario del húmero. Tenemos aquí dos músculos, los voy a poner de color azul, redondo menor, dijimos que el borde lateral, redondo menor, y el redondo mayor. Voy a ponerle redondo menor, redondo mayor. No los confundas con los romboides, por favor. Romboides son en el borde medial, redondos son en el borde lateral, en el grueso, para poderlos describir. Y con esto prácticamente mencionamos la mayor parte de los bordes. Solamente nos falta el borde superior y las regiones más superiores de la escápula. Vamos a regresar ahora, ya que entendimos eso. Vamos a darle hincapié a la espina y al acromion. Yo quiero que observes esta imagen del néter, perdón. Vamos a borrar eso para que se quede más claro. Recuerden que tenemos una espina, otra vez. Tenemos una espina, la espina tiene un borde superior y esa espina se continúa con el borde posterior de la clavícula. Y luego el borde inferior de la espina, que luego pasa a ser el borde lateral del acromion y luego pasa a ser el borde anterior de la clavícula. Entonces, fíjense cómo ahí se inserta un músculo, pero se origina otro músculo. El músculo que se inserta en la espina, sobre todo en el borde superior, es el trapecio. El músculo trapecio, y el músculo que se origina en el borde inferior de la espina es el deltoides. Entonces, una regla para entender esta región anatómica es donde se inserta el deltoides, perdón, donde se inserta el trapecio, del otro lado del hueso se está originando el deltoides. Recuerda que son tres huesos. Es la espina, bueno, tres porciones de hueso. La espina, el acromion y la clavícula. Espina, acromion y clavícula, para los dos. Y con eso ya llevamos varios músculos. ¿Cuántos músculos llevamos? Vamos a contarlos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y mencionamos ahorita el tríceps. Llevamos 11 músculos de los 18. Nos faltan por ahí unos 7 músculos más, ¿verdad? Vamos a pasar ahora con otras vistas, una vista lateral y una vista superior para entender qué estructuras nos faltan. Observemos la vista lateral. ¿Qué es importante la vista lateral de la escápula? Primero que nada, lo más característico dijimos que era esa cavidad en forma de lágrima o piriforme que se conoce como cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Esa cavidad glenoidea dijimos que va a estar cubierta por cartílago articular, cartílago hialino, y que en sus márgenes periféricos va a haber un engrosamiento de fibrocartílago al cual llamaremos rodete, el rodete articular. Rodete articular. El rodete articular o el labrum glenoideo también se llama, lo platicaremos en la clase de articulación glenohumeral. Es una estructura de fibrocartílago que va a servir para aumentar el área de superficie de esta articulación, porque quiero que vean, por ejemplo, aquí tenemos los dos huesos, vean el tamaño de la cavidad glenoidea. Vean el tamaño de la cavidad glenoidea en relación al tamaño de la cabeza del húmero. ¿Ustedes creen que esta cabeza del húmero quepa del todo bien aquí? La respuesta correcta es no. Entonces, ese rodete que va en la periferia, de hecho aquí se puede ver un poquito bien, ese rodete que va en la periferia va a aumentar un poco el área para que el húmero pueda articularse un poco mejor. Claro, como quiera va a ser insuficiente. En el tema de hombro platicaremos que esta articulación requiere cierta movilidad. Muy bien, entonces, en relación a la cavidad glenoidea, mencionamos dos tubérculos por debajo
de la cavidad glenoidea mencionamos un tubérculo infraglenoideo, el tubérculo infraglenoideo, y también tenemos al tubérculo supraglenoideo. El tubérculo supraglenoideo de hecho está cerca de esta cavidad. Está más pegado a la articulación que el infraglenoideo. Razón por la cual el tendón que se origina aquí, que es la cabeza larga del bíceps, ese tendón va a ser un tendón intracapsular. Va a estar dentro de la articulación del hombro. Entonces pongamos, ese tubérculo se conoce como supraglenoideo. Es muy sencillo esto. En el tubérculo supraglenoideo se va a originar la cabeza larga del bíceps. Y en el tubérculo infraglenoideo se origina la cabeza larga del tríceps. Es muy importante aclarar que son sus cabezas largas, porque el bíceps tiene una cabeza corta, por eso se llama bíceps, dos cabezas, cabeza larga y cabeza corta. Entonces vamos a poner aquí como el número 2 de bíceps, y aquí abajo vamos a poner el número 3 de tríceps. Y son dos músculos que escribimos en relación a la cavidad glenoidea. Muy bien. Ahora, vamos a describir también, aparte de la cavidad glenoidea, en una vista superior observamos más detalles. Por ejemplo, más apófisis. Observamos, por ejemplo, el acromion. Esta es una vista superior de la escápula y la articulación. La articulación entre la escápula y el húmero, vean. Todo eso azul que ven en la imagen es la cabeza del húmero articulándose con la cavidad glenoidea. Vean cómo la cabeza, gran parte de la cabeza del húmero queda por fuera. Esto le da sus propiedades móviles a esta articulación. Y vean cómo, voy a poner del mismo color, aquí está el tubérculo supraglenoideo, donde este tendón, que estamos pintando de color rosa, es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Entonces, el tendón de la cabeza larga del bíceps, pongámosle el tendón de la cabeza larga del bíceps, fueron las siglas que se me ocurrieron ponerle en este momento, va a pasar por encima de la cabeza del húmero, de tal manera que también va a tener una función este tendón en limitar los movimientos ascendentes de la cabeza del húmero. Así lo vamos a escribir. Muy bien. También teníamos, vamos a hablar un poquito del acromion y de la apófisis coracoides. Esta estructura que ven aquí, esta es una vista lateral, para los que todavía no ubican esta imagen. Es una vista lateral, la de este lado, y la de este lado es una vista superior. En la vista lateral describimos mejor la espina, acuérdense. La espina se vuelve acromion, este es el acromion. Recuerden que el acromion es el punto más alto de la escápula, de ahí su nombre, acro, altura. Y después tenemos a la apófisis coracoides. Esta apófisis, vamos a ponerle coracoides, parece como si fuera un pulgar flexionado, ¿verdad? De esta forma, un pulgar flexionado. La palabra etimológicamente coracoides, oides, cuando escuchen ese sufijo, el sufijo oides significa en forma de, o parecido a, en forma de, y coraco, corax significa el pico de un cuervo. Entonces tiene forma como si fuera el pico de un cuervo, de un pájaro, ¿verdad? Por esa prolongación que tiene. Vamos a ir describiendo la coracoides en el hueso. Tenemos entonces, aquí está. Si nos vamos un poco medial, nos ubicamos otra vez, cavidad glenoidea. Si nos vamos un poco medial a la cavidad glenoidea, tenemos esta región de la escápula. Esto es la cara anterior, recuerda, cara anterior o costal, cara posterior o dorsal, ¿verdad? Muy bien. En la cara anterior, si nos prolongamos lateralmente, antes de llegar a la cavidad glenoidea, tenemos esta región de la escápula. Esta región de la escápula se llama cuello de la escápula. El cuello de la escápula, observen, tenemos un agujero nutricio. Ahí entra un agujero nutricio, este que estamos viendo aquí. Un agujero nutricio es donde entran las arterias que nutren al hueso. Los huesos se nutren, son tejidos a los que les llega una arteria.
no son avasculares como otras estructuras como el cartílago, no, el hueso sí tiene sus arterias. Bueno, a nivel del cuello, en el extremo superior, observemos, tenemos el famoso pico del pájaro, la apófisis coracoides. Vean cómo la apófisis coracoides tiene un segmento vertical y un segmento horizontal. El segmento vertical, fíjense cómo forma el límite lateral de esta pequeña escotadura que se ve aquí. En el borde superior, todo esto es el borde superior de la escápula, también llamado borde cervical por su relación con el cuello. En el borde superior de la escápula observamos esta pequeña escotadura que le llamaremos escotadura supraescapular, porque está en la parte alta o en la porción superior de la escápula. Supraescapular, otros libros más antiguos lo conocen como la escotadura coracoidea. ¿Por qué te imaginas que le dicen escotadura coracoidea? Porque se relaciona con la apófisis coracoides. Entonces, esta escotadura normalmente en un ser humano vivo va a estar cerrada por un ligamento, que sería mi pluma, el ligamento transverso superior de la escápula, y va a formar, esa escotadura se vuelve un agujero, ¿ya vieron? Por ese agujero van a pasar algunos vasos, bueno, nervios más que nada, los vasos pasan por encima. El nervio que pasa por ese agujero se conoce como el nervio supraescapular. El nervio supraescapular que inerva los músculos supraespinoso, fíjense cómo entra por aquí atrás, supraespinoso, y luego se va por aquí, infraespinoso. ¿Sale? Muy bien. En la misma apófisis coracoides dijimos que en este segmento horizontal, antes de que se doble hacia adelante, se van a insertar diferentes ligamentos. Aquí, por ejemplo, arribita, vamos a hacerle mejor zoom, ahí está. Arribita de la coracoides, aquí en el segmento horizontal, se va a insertar un ligamento llamado coracohumeral. Es decir, si ponemos al húmero articulado aquí, hay un ligamento que pasa por encima de la articulación. Por encima de la articulación, se llama coracohumeral, porque va al húmero, aquí. También, por ejemplo, en la región más lateral, dijimos que forma la escotadura. Y luego después, un poco más superior, vean cómo la coracoides cambia de ser vertical a un segmento horizontal. El segmento horizontal de la apófisis coracoides. Es muy interesante este segmento horizontal, ya que aquí también van otros ligamentos. Por ejemplo, hay uno que va, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama esta parte del hueso? Este puntal. Es el acromion, ¿verdad? El acromion. Entonces, hay un ligamento que va de la coracoides al acromion, de esta forma, como si fuera la pluma. El ligamento que va de la coracoides al acromion, o acromion a coracoides, se conoce como ligamento coracoacromial. Coracoacromial. Es muy importante porque tanto el acromion como la coracoides limitan superiormente la articulación del hombro. Si ponemos la articulación del hombro, véanla, y yo quiero hacer un movimiento ascendente del húmero, fíjense cómo las dos estructuras, el acromion y la coracoides, están impidiendo ese ascenso del húmero. Luego vamos a ver en qué situaciones ocurren estos movimientos. Y el ligamento que está entre esas dos estructuras, que estaría así, más o menos así, estaría limitando ese ascenso, junto con la cabeza larga del bíceps. Muy bien, eso fue hacia atrás. Ahora, en la región medial de la apófisis coracoides, del segmento, vamos a enfocarlo mejor, ahí está. En la región medial del segmento, vamos a verlo ahí está, del segmento horizontal, aquí se inserta un músculo que se conoce como el músculo pectoral menor. Recuerda, pectoral menor, un músculo de forma triangular de 3 fascículos musculares, se origina de las costillas y se inserta en la apófisis coracoides. Y si nos vamos más hacia la punta, esto que ven aquí se conoce como el vértice de la apófisis coracoides. El vértice de la apófisis coracoides va a servir
como origen de dos músculos. De hecho, ese origen sale unido, ya después se separa. Sirve para origen de los músculos coracobraquial y cabeza larga del cabeza corta del bíceps braquial. Entonces, ya sabemos dónde se origina la cabeza larga, en el tubérculo supraglenoideo. Acuérdense aquí, tubérculo supraglenoideo, cabeza larga del bíceps. Punta de la apófisis coracoides, la cabeza corta, y ya tenemos las dos cabezas del bíceps. Entonces, ya cuando lleguemos a ese músculo, tú ya sabrás dónde se originan sus dos cabezas. Recordemos, entonces, ¿qué músculos se relacionan con la apófisis coracoides? Son tres. En el borde, en la región medial, es el pectoral menor. Y en la punta son dos. Coracobraquial, de la coracoides del brazo, y cabeza corta del bíceps braquial. ¿Sale? Y eso fue la apófisis coracoides. Hablamos de sus tres músculos. Por ahí nada más recordar, nos falta un músculo que en el borde superior o borde cervical, específicamente medial a la escotadura, esta es la escotadura supraescapular, medial a la escotadura, hay una inserción, o más bien un origen muscular para el músculo omoioideo. El músculo omoioideo es un músculo del cuello, de la familia de los infraioideos, que se origina en este punto. Luego platicaremos de ese músculo, ahorita no tiene relevancia. Y bueno, ya hablamos de los músculos subescapular y casi todos. Así que vamos a regresar a la cámara normal. Aquí está. Vamos a mencionar lo que no hemos dicho. Entonces, aquí teníamos el ligamento, recuerden, coracoacromial. El ligamento coracoacromial es más que ligamento, es un arco, es una potente estructura fibrosa. Es muy fuerte, es muy resistente, que va a estar ahí protegiendo la articulación glenohumeral por encima. Y observen, ¿qué estamos pintando aquí? ¿Qué creen que es esto? De color verde. Observen, lo estoy poniendo en la punta de la apófisis coracoides. ¿Qué músculo dijimos que se origina de la punta de la apófisis coracoides? Además del coracobraquial, tendón de la cabeza corta del bíceps. Entonces, tenemos ahí el morado, que es el tendón de la cabeza larga del bíceps, y tenemos el tendón de la cabeza corta del bíceps. Uno se origina del tubérculo supraglenoideo y otro se origina de la cabeza corta del bíceps. Y ahí tenemos a la escápula. Más información sobre la escápula. Tenemos entonces la apófisis coracoides otra vez, el pico de pájaro, ese dedo flexionado. Vean los tres músculos de la coracoides. Pectoral menor, esta cosita que ven aquí es el tendón del pectoral menor. No tenemos una imagen del pectoral menor, lo vamos a ir viendo después. Y vean cómo de la punta sale el tendón fusionado. Uno es para la cabeza corta y el otro es para el coracobraquial. Ahí está otra vez el ligamento que les platicaba, que se conoce como el ligamento coracoacromial, que está protegiendo superiormente la articulación. Ahí está el ligamento, el que les decía, el transverso de la escápula, que hace a la escotadura un agujero. Dentro de ese agujero va a pasar el nervio. Ojo, el nervio pasa por dentro del agujero y la arteria pasa por encima del agujero. Es muy importante acordarnos de esta relación anatómica. El nervio pasa por debajo del ligamento y la arteria pasa por encima del ligamento. Y recuerden que aquí había una pequeña escotadura, una pequeña rugosidad para la inserción del músculo omoioideo. Es un músculo que va del omóplato, el hueso del hombro, al yoides, un hueso del cuello, perdón. Y ahí observamos varias cosas. ¿Sale? Ahí nos faltó también mencionar que en la apófisis coracoides, recuerden que también aquí tenemos la articulación con la clavícula, entre la acromio y la clavícula, había unos ligamentos conocidos como coracoclaviculares.
coracoclaviculares, que iban atrasito. Los ligamentos coracoclaviculares, te repito, eran el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo, que iban del tubérculo conoideo y de la línea trapezoidea a la apófisis coracoides, a esta región. Y pues prácticamente mencionamos cada cosa. Recuerden, esta fosa se conoce como la fosa subescapular. La fosa subescapular es la vista anterior de la escápula, es la cara anterior donde se origina este músculo que vemos aquí. Este es el músculo subescapular. Es uno de los músculos del manguito rotador. De hecho, en la vista posterior, lo vamos a platicar después como quiera, en la vista posterior habíamos hablado varios músculos del manguito rotador. Tenemos al supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor atrás. Como están atrás, pues van a tener diferente efecto a los que están adelante, como el subescapular. Pero prácticamente están rodeando todos estos la articulación del hombro. Por esto es muy importante este hueso cuando estamos hablando del hombro. Recuerden también que hay una relación muy importante de la escápula con este músculo. Este músculo que ven aquí se conoce como el serrato mayor o el serrato anterior. Aquí está. Le dicen serrato por la forma de sierra. Es parecido a los músculos serratos que habíamos visto en el tema de dorso. Había dos músculos serrato, postero superior y postero inferior. Hay uno, resulta que está adelante, que se origina en las costillas y se inserta en la cara anterior del borde medial, cerca aquí. Entonces, este músculo, primero que nada, está uniendo. La función de este músculo es mantener unido la pared torácica con la escápula. Entonces, es una articulación, la articulación escápulo-torácica, porque une la escápula con la pared del tórax, con las costillas. Y pues su función principal es esa, es mantener pegada la escápula, y como tiene la mayor parte de sus fibras, observen, la mayor parte de sus fibras se empaquetan en la región inferior, pues tiene un efecto, sobre todo en el ángulo inferior de la escápula, sobre todo para rotar la escápula de esta forma y poder ayudar a alcanzar los objetos por encima del horizontal. Este músculo lo platicaremos después. Para acabar la escápula, pues tenemos un resumen de cada una de las regiones de la escápula y qué músculos se relacionan con eso. En total debemos contar 18 músculos. En el ángulo superior, que es la porción más alta del borde medial, tenemos al elevador de la escápula. En el ángulo inferior, recuerden que pasaba el dorsal ancho. Ángulo lateral es donde estaba la cavidad glenoidea. Este es el ángulo lateral. Aquí está el ángulo lateral. Tubérculo supraglenoideo y tubérculo infraglenoideo, para la cabeza larga del bíceps y el tríceps. Borde medial, recuerda, son los romboides, por atrás, pero por delante es el serrato anterior. Borde lateral, que era el grueso, es para los redondos, y así nos podemos ir con cada uno. En la cara posterior, recuerda, tenemos una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. En la cara anterior tenemos la fosa subescapular. En la apófisis coracoides tenemos en la punta, exactamente en la punta, el origen de los músculos coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Y en el borde medial del segmento horizontal es la inserción del pectoral menor. En la espina y el acromion, recuerda que teníamos la inserción del trapecio arriba y el origen del deltoides abajo. Y así nos podemos ir. Y esto fue la clase de escápula.